Muy buenas noches, hermanos. Es un gusto volver a estar todos juntos el día de hoy y poder continuar con Habacuc, capítulo 3. Realmente Habacuc es un libro que resulta muy interesante porque es muy distinto de lo que hemos visto en los demás profetas. Los profetas, menos Jonás, que habla contra Nínive de forma, y vemos arrepentimiento. Los demás profetas hemos visto que siempre hay un rechazo a la palabra de Dios. Y en cambio, Habacuc sale fuera de lo normal, porque Habacuc es un diálogo entre Habacuc y Dios sobre qué iba a hacer Dios con el pueblo, ¿no? Y un poco eh, Habacuc dando su perspectiva acerca de lo que él pensaba y cómo Dios también le enseña a que debe de confiar en el carácter de Dios en todo momento. Dios es un Dios santo y Dios es un Dios omnisciente que lo sabe todo y sabe también por qué hace las cosas, ¿no? Pues Habacuc capítulo 1 habíamos visto el diálogo entre Dios y Habacuc. Habacuc reconoce que el pueblo es pecador y merece un castigo. Dios le dice que van a ser castigados por los caldeos, que van a ser los babilonios. Y vemos finalmente que Habacuc protesta, se queja, dice que no es justo. Entonces vimos en el primer capítulo cómo Dios trata de enseñarle y enseñarnos a nosotros a confiar en la soberanía de Dios, a pesar de que quizá no comprendamos por qué Dios está permitiendo algo. Habacuc capítulo 2 es un capítulo que se centra en un discurso único de Dios hacia eh, Habacuc, donde le explica, básicamente, es una endecha, se llama una endecha, donde Dios le explica a Habacuc y nos enseña a nosotros a que en medio de las dificultades, quizá en cosas que no entendemos, debemos confiar siempre en Dios. Entonces vimos que nuestra esperanza debía estar permanentemente en Dios, sin desmayar, esperando con confianza. También debemos de tener la confianza de que Dios va a actuar justamente, para eso Dios es justicia. Y en tercer lugar, pues que Dios aborrece cuando tomamos el camino pecaminoso para resolver el conflicto o la situación, ¿no? Es decir, cuando tomamos nuestra propia decisión a la hora de resolver la situación en vez de confiar en el Señor, ¿no? Entonces eso es lo que estábamos viendo en el capítulo 2. Y ahora en el capítulo 3 vamos a hablar acerca de que la respuesta a nuestra confianza, la respuesta en esa confianza con el Señor es la adoración a Dios. Así que vamos a orar y vamos a leer y vamos a comenzar la exposición. Gracias bendito Señor por esta noche, gracias porque tú nos amas, gracias porque tú eres un Dios justo, un Dios misericordioso, que a pesar de que quizá no veamos las cosas, no tenemos tu perspectiva, pues Señor podemos tener tranquilidad y seguridad en lo que hacemos. Y especialmente, Señor, cuando confiamos en lo que tú haces, cuando nosotros hacemos en base a lo que tú, en lo que es tu voluntad. Así que te pedimos, Señor, que nos des ese entendimiento y especialmente que nos hables y nos transformes y nos enseñes, Señor, a confiar en ti, Señor, a adorarte, porque realmente confiamos plenamente en ti. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a leer el tercer capítulo de Habacuc y dice así: oración del profeta Habacuc, sobrino de Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová,
Aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá a Temán y el santo desde el nombre de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te iraste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te iraste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Enviste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos, el sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con tus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de tus grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Realmente un poema bien bonito. Y además, versos 17, 18 corresponden a un corito que cantamos muy a menudo. Y como vamos a ver, tiene que ver con esa confianza en el control de las circunstancias. Como un detalle, pues para interesante es que algunos estudiosos opinan que Habacuc capítulo 3 no fue escrito por el Habacuc del 1 y del 2, sino que fue un añadido posterior. Pero bueno, hay también mucha evidencia que presenta que realmente Habacuc capítulo 3 fue escrito por el propio profeta Habacuc. Y pensando en las situaciones complicadas que pasamos, pensando en esas dificultades cuando estamos en el trabajo, quizá un conflicto con un compañero, quizá un conflicto de intereses, quizá me han pedido hacer algo que realmente entiendo que no debo de hacer y mi puesto de trabajo está en juego, o quizá un examen que quiero copiar para pasar porque tengo un premio o porque puede haber un castigo, o cualquier circunstancia, cualquier motivo de dificultad. Cuando respondemos con confianza al Señor, cuando tenemos esa respuesta expresa adoración, como vamos a ver. Es decir, la respuesta a la confianza en el Señor es la adoración. Así que Dios podemos ver que no es solamente a veces quizá pensando en cantar,
sino que también el evidenciar esa confianza en esos momentos difíciles puede ser una forma de adorar a Dios. La adoración a Dios, aunque no es lo que, digamos, explica Habacuc, pero la adoración a Dios tiene que ver con una vida entregada completamente a Él. Por eso la confianza es esa evidencia clara de que nosotros dependemos completamente de Él. Así que en primer lugar, cuando vemos esa respuesta que tiene que ver con la adoración, es porque todo sucede por medio de su palabra. Vamos a ver a lo largo de este capítulo 3 que se centra en dos elementos importantes, la palabra y Dios. En la teología sistemática hay un orden y normalmente es Dios Padre a través de las escrituras se revela al hombre. Y de esa manera podemos conocer a Dios Padre. Y vamos a ver aquí en Habacuc que justamente utiliza esos dos elementos para evidenciar quién es Dios y realmente en esa confianza, adorar al Señor cuando tenemos esa confianza. Así que, en primer lugar, versos 1 y 2, todo sucede por medio de su palabra. El verso 2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Así que vemos que lo primero que afirma el verso 2 es que la palabra nos debe ayudar a conocer y a reconocer quién es Dios. Y a la hora de reconocerlo, la palabra que está utilizando es temer. Sí hay una acepción de ese temor como un respeto, pero también ese temor tiene asociado cierto miedo, porque es un Dios superior. Y entonces en ese temor, como dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿A quién temió? A Dios. ¿Por qué? Porque oyó la palabra. Así que todo sucede por medio de la palabra. No puede haber confianza y por lo tanto no puede haber adoración si la palabra no está presente en nuestra vida y nos enseña a conocer quién es Dios. No es solamente leerla de pe a pa, no, mira, es que ya voy por el Nuevo Testamento, lo estoy terminando y es la tercera vuelta que le doy en este año, hermano. Eso no importa. Si realmente a través de la palabra tú no aprendes a temer a Dios, a comprender quién es Dios y eso qué implica en tu vida. Así que la palabra nos debe ayudar a reconocer quién es Dios para adorarlo correctamente. Juan capítulo 4, cuando habla con la samaritana, le dice dos cosas, que le vamos a adorar como en espíritu y en verdad. Y esa verdad tiene que ver con la palabra. Aunque Jesucristo es la verdad, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad tiene que ver también con el propio Jesucristo y con lo que él afirma. Así que si la palabra no te está ayudando a conocer quién es Dios, algo estás haciendo mal. Deberías replantearte tu lectura, deberías replantearte tu estudio y replantearlo para qué, para que a través de que estás estudiando tú puedas conocer mejor quién es Dios y lo temas. Y entonces puedas desarrollar esa confianza y esa adoración a Dios. Pero no solamente es la palabra, porque también está hablando acerca de las obras. Y resulta muy interesante porque las obras muestran el carácter del Señor. Dice en la segunda parte del verso 2, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer el qué, tu obra. En la ira, acuérdate de la misericordia.
Y me está juntando las obras con la misericordia. Es decir, lo que Él hace muestra quién es el Señor. Hermanos, ¿se dan cuenta? La palabra apunta a Dios. Las obras apuntan a Dios. Y vamos a ver en los siguientes puntos que me presenta a Dios de dos formas muy peculiares. Pero las obras muestran quién es el Señor, no solamente la palabra, sino también la creación, lo que, lo que Él hace. Y en medio de lo que Él hace, dice, en la ira, cuando Dios está enojado por la razón que sea, dice, acuérdate de la misericordia. Así que Dios es un Dios misericordioso. Muestra su misericordia en medio de las obras. A pesar de la ira que pueda haber por causa nuestra, Dios es un Dios misericordioso y lo conocemos a través de su palabra. Así que la respuesta de nuestra confianza al Señor es la adoración a Dios. En primer lugar, porque todo sucede por medio de su palabra. Pero adicionalmente también porque Dios es majestuoso, versos del 3 al 15. Vamos a irlos viendo poco a poco, pero ya nos da un atributo de Dios. Cuando estudiamos teología sistemática y estudiamos los atributos de Dios, estudiamos los atributos comunicables e incomunicables o no comunicables. Y en este caso, la majestuosidad de Dios es un atributo propio de Él. Él nos ha dado, transmitido parte para reinar en la creación. Salmo capítulo 8. Y tenemos Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Pero quien es majestuoso, quien es soberano, completamente. Y además, miren lo que digo, Dios es majestuoso. Pues el máximo exponente de la majestuosidad es el propio Dios. En primer lugar, primera parte 3a, es porque Dios es inmanente. Dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Miren qué interesante. En medio de estas circunstancias que el pueblo de Israel el pueblo de Judá va a ser conquistado, lo que están diciendo la oración de Habacuc es que Dios, a pesar de todo, va a seguir yendo a buscar a su pueblo. Y eso implica que Dios quiere tener una relación, quería tener una relación con su pueblo y quiere tener una relación contigo. Esa es la inmanencia de Dios. Dios, a pesar de ser Dios, el soberano, el majestuoso, Dios quiere tener una relación contigo. Así que es un Dios cercano, un Dios majestuoso cercano a cada uno de nosotros. Y no solamente eso, sino que también Dios es grandioso, es alguien grande. La segunda parte del 3 al 7. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Quien es grande, que se merece toda alabanza, Dios, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su manto, y allí estaba escondido su poder, el gran poder de Dios, que es completo, que es pleno. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar a las gentes. La grandeza de Dios tiene que ver con la majestuosidad, y la grandeza de Dios tiene que ver con la soberanía y la superioridad sobre el hombre. Hizo temblar a las gentes. Las gentes, las personas, cuando ven a Dios, reconocen que son unos miserables. Nosotros somos unos miserables al lado de Dios. ¿Por qué? Porque Él es grandioso. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Es decir, en todo, cuando Dios se presenta, Dios es alguien grandioso, es alguien poderoso, es alguien que cualquiera a su lado es
algo pequeño. Dios es el Dios creador, Dios es el Dios majestuoso y nadie se compara a Él, porque Él es Dios y nosotros no somos Dios. Así que Dios no es inmanente, quiere tener una relación contigo, pero Él sigue manteniendo que es alguien grandioso, único, y que por eso también se merece toda la adoración. Y por último, en esta primera parte, dice que Dios es poderoso y santo, versos 8 al 15. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y el resplandor de la fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Así que Dios es poderoso y santo. Miren las tres preguntas que hace Habacuc. Son preguntas retóricas. La respuesta es obvia, pero él la hace como medida de reflexión. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron seguras. Dios es un Dios poderoso. Dios es Dios poderoso, pero también es un Dios santo que rechaza el pecado. Realmente Dios es majestuoso como nos presenta esta primera parte. Dios es un Dios que su majestuosidad, a pesar de su majestuosidad, es un Dios cercano. Y a pesar de su cercanía con el hombre, no pierde su grandiosidad, el hecho de ser poderoso y que es santo. Así que Dios, cuando, cuando nosotros adoramos a Dios, estamos adorando a un Dios único y a un Dios que tiene unas características que nadie de la creación puede tenerlas. ¿Por qué? Porque nosotros somos criaturas. Hemos hablado de la inmanencia, pero también podemos hablar de la trascendencia, la grandiosidad, la poderosidad y la santidad tiene que ver con la trascendencia de Dios. Y la trascendencia de Dios tiene que ver con que Dios es creador y tú y yo somos criaturas. Y Él es nuestro Padre, es cierto, pero sigue siendo un Dios y nosotros somos criaturas. Y por eso debemos de adorarlo completamente. Y finalmente la respuesta de esa confianza en Dios, que es la adoración a Dios, se da porque Dios tiene control sobre todas las situaciones. Versos 16 al 19. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, a pesar de las circunstancias negativas, a pesar de que parece que las cosas van mal, a pesar de que quizá estoy pasando por escasez, a pesar de que quizá estoy pasando por un problema económico, por salud, por un problema de salud, por un problema de relación con con mis padres, mis hijos, mis compañeros, a pesar de todo, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el día de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas
y en mis alturas me hace andar. Dios tiene el control completo sobre cualquiera que sea tu situación. Y por eso debemos de adorar a Dios. Hermanos, adorar a Dios no es solamente cuando nos va bien. Adorar a Dios, lo adoramos porque es Dios. Es un Dios majestuoso y es un Dios que tiene control completo sobre las circunstancias. Así que hermanos, viendo el panorama de Habacuc, a pesar de que Habacuc no comprendía por qué estaban pasando las cosas, Habacuc está afirmando Dios se merece la adoración. Hermanos, usted y yo podemos estar pasando por momentos difíciles, pero Dios se merece toda la adoración. Así que animémonos y adoremos a Dios. Y a pesar de que quizá no entendamos las circunstancias, sigamos adorándole a Él. Pues oremos, hermanos, y terminemos. Gracias, bendito Señor, por esta noche y porque eres un Dios único, especial. Gracias por esta palabra, por recordar quién eres tú. Y Señor, que tú eres el único digno de adoración en todo momento, a pesar de nuestras circunstancias. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a buscarte a ti constantemente. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga.